Bueno, el primer capítulo se llama La meditación y dice, aquí se cuenta cómo el sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Bueno, este capítulo, este parágrafo, porque la mirada interna está escrita de un modo tan sintético, tan exacto, que permite una gran ampliación, pero en realidad cada capítulo, cada parágrafo da como para toda una conversación, un intercambio. Este primer parágrafo que cita Maru, aquí se cuenta cómo el sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Es el punto de partida que menciona la experiencia humana del vacío. Muchas personas experimentan que en todo lo que parece mecánico, repetitivo, carente de propósito, está ese sufrimiento y esa contradicción interna y la conciencia de la muerte que surge en estos momentos y uno se pregunta, ¿para qué vivo? Entonces, la propuesta no consiste a mi modo de ver, en aceptar pasivamente ese vacío, sino en transformarlo. Entonces, el sentido no aparece como una idea abstracta, sino como una dirección vital. Surgen acciones, pensamientos y emociones que, que comienzan a orientar la vida de las personas en una dirección. Entonces, este primer parágrafo no promete cambiar los hechos de la vida, sino la mirada con respecto a lo que uno vive. Y bueno, ahí lo dejo. No sé si quieres que lo ilustre de algún modo. Sí, sí, sí. Si nos querés contar un poco más, está bueno. O sea, se A mí, entiende igual, particular, pero está bueno. particularmente siempre me han gustado mucho las historias, los relatos. A mí me gusta mucho el mundo oriental, del Oriente Medio concretamente, y siempre me han atraído mucho historias que tratan de relatar enseñanzas de un modo popular. He ido tomando algunas que me han servido como referencia y os puedo comentar algunas que ilustran aproximadamente cada uno de estos parágrafos. En este caso, es una referida a el cantero y la catedral. Antiguamente las catedrales había personas que se llamaban canteros porque trabajaban la piedra. Y había tres hombres que trabajaban las piedras bajo el sol. Un viajero pasó por allí y preguntó, ¿qué haces? Y uno responde, yo gano unas monedas, gano un poco de dinero para poder comer. Preguntó a otro, ¿y tú qué haces? Y yo trabajo porque es mi obligación. Preguntó a un tercero y le dice, ¿y tú? El hombre se levanta, mira al cielo y responde, yo estoy construyendo una catedral. Los tres realizaban exactamente la misma tarea, pero solo uno de ellos veía una dirección que trascendía el esfuerzo inmediato. Pasaron los años y los dos envejecieron quejándose del peso de las piedras y de los dolores. El tercero sufrió también cansancio y dificultades, pero cada golpe de martillo que daba tenía un significado. Entonces no cambió el trabajo, cambió el sentido que tenía lo que hacía, las imágenes de futuro. Hay otro relato que también me gusta, muy simpático, muy cortito, que es una imagen popular que va en la misma línea, que es la de un monje que planta un árbol sabiendo que dará sombra recién dentro de 100 años, cuando él ya no esté. Alguien lo plantó para mí y yo lo planto para otro. Ahí el sentido no está en el fruto que yo cosecho, sino en el gesto de sostener una cadena que no empieza ni termina conmigo. Bueno, así es como, en pocas palabras, yo
comentaría eso.